Somos Brújula, la plataforma de economía y negocios en Baja California. Análisis de la economía regional. Agenda empresarial de Baja California. Innovación y emprendimiento. Desarrollo económico y política económica. Proyectos empresariales de alto impacto. Personalidades de la comunidad empresarial. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Brújula, experiencia, objetividad, diversidad, economía y negocios para Baja California. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Brújula Economía y Negocios, la multiplataforma para el análisis de los negocios y la cultura empresarial en Baja California. Los saluda su amigo Ricardo Cortés. Es un enorme gusto tenerlos a todos ustedes esta mañana de sábado 25 de julio en vivo, transmitiendo en Baja California para todos ustedes. Nos acompaña en esta edición de Brújula Economía y Negocios sabatina nuestro líder de proyecto, el contador Octavio Corona Flores. Don Octavio, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Gracias, muy amable. También nos acompaña nuestro aliado de Brújula Economía y Negocios, el consultor de Polígono Consultores, Héctor Díaz. Héctor, ¿cómo te va? Buen día a todos. Buen día, Ricardo, Javier, todos del equipo, Tania, Mario y Tecate también en Mexicali. Y mucho gusto, buen día a todos. Excelente, Héctor, muchas gracias. Claro, reiteramos el saludo a nuestros amigos de Conexión Noticias, el periodista Alfredo Álvarez, con quien tenemos el gusto de compartir esta transmisión en vivo también a través de Facebook Live, con California Network a través de su líder, don Mario Laxbart, y Novamedia también a cargo de Javier Camacho, quien hoy no puede estar por motivos de agenda, y el talento detrás de esta cámara, que es Tania Hernández, nuestro apoyo incondicional en Brújula Economía y Negocios. También saludamos a quienes nos ven, nos escuchan a través de Cadena Baja California y, por supuesto, la presentación de nuestro invitado especial, el arquitecto Fernando Zamora, líder, presidente de la AMPI. Muy buenos días, arquitecto. ¿Cómo le va? Bien, Ricardo. Excelente mañana para todos ustedes. Octavio, Héctor, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por esta invitación tan amable. Al contrario, arquitecto, es un gusto tenerlo en esta edición sabatina y pues bueno, hoy es también día de análisis de la economía y qué mejor que hablar bajo esta perspectiva que nos tiene un tanto ocupados, como es lamentablemente la situación por COVID-19. Qué mejor que hablar del análisis del antes, durante y las perspectivas de un después que puede tener para el mercado inmobiliario en lo general, y por ello la presencia especial del arquitecto Zamora en esta mañana. Iniciamos con el análisis de los medios en cuestión de materia empresarial, de política empresarial y de negocios a través de nuestro consultor amigo Héctor Díaz. Héctor Díaz, de nueva cuenta, te damos el uso de la voz para que nos platiques cuáles fueron los sucesos más relevantes, cuáles son las tendencias en materia de política empresarial para Baja California. Fíjate que esta semana, Ricardo, hicimos una modificación. Queremos empezar primero con el arquitecto Zamora y aplicarnos a todo lo que trae en un tema tan relevante aquí en la región. Y brevemente sí me gustaría, antes de que entráramos con el arquitecto, que pudiéramos unos comentarios con el contador y tu servidor y contigo también, Ricardo, sobre la situación económica en general, que no lo hemos estado tomando, la presentación del nuevo esquema de pensiones. Parece que hay una reconciliación con el sector empresarial. Entonces, ese tema sería muy interesante, contador. ¿Qué opina usted de qué tan relevante y aparte qué tanto fumaron la pipa de la paz el presidente con buena parte del sector empresarial? Creo que era un tema que se venía comentando desde hace tiempo, según dice el presidente del CCE, Salazar, respecto a la necesidad precisamente de que con las modificaciones que se hicieron precisamente a la ley del Seguro Social, sobre todo esta última que se hizo en la época del doctor Cedillo, de las pensiones,
la mayoría no alcanzaba a tener una pensión justa. Y creo que después de un largo año que estuvieron trabajando el sector obrero, el sector empresarial y el gobierno, porque también escuché ayer al secretario de Hacienda hablar sobre este tema, en la necesidad, pues, que aquellas personas que se puedan retirar a los 60, 65 años tengan una pensión digna que les alcance para la canasta básica, ¿no? Y ya ves que la modificación quizás más importante que yo veo es una, de que de 25 años se bajó a 15 años para que se puedan retirar. Y la otra, independientemente de las aportaciones que puedan hacer los trabajadores para incrementar su pensión, pues el hecho de que el patrón, antes pagábamos el 5% y ahora vamos a pagar el 13.5%, y esto va a permitir también que a través de las AFORES, con las que administran este tema, pues se reduzcan las comisiones para que tengan una mayor cantidad de dinero cuando se retiren, ¿verdad? Esto se me hace a mí muy interesante y muy importante, y coincido contigo también que puede ser el primer paso precisamente para que el gobierno federal y el sector empresarial pues haya una reconciliación, porque después de 3 meses de ausencia, creo que es una buena oportunidad para enfrentar el tema que se nos viene. Tú sabes perfectamente que el gobierno federal trae problemas de finanzas públicas, la inversión no está fluyendo, y por otro lado nos faltan todavía 5 meses para que termine el año, y parece ser que el gobierno federal, pues los recursos que tiene que seguir haciendo ajustes precisamente. Se ha caído la recaudación fiscal en un porcentaje importante en el caso del IVA, el impuesto sobre la renta, pues ni digamos, ¿no? Las exportaciones se han caído y por lo tanto recibe menos ingresos. Tendrá que hacerse un ajuste bastante fuerte al gobierno federal para concluir el año sin tener que endeudarse, aunque he visto por ahí existe la posibilidad de que el crecimiento de la deuda del 48 que estaba pueda crecer hasta el 60%, con la intención precisamente de paliar esta crisis que no se le ve fin. La verdad es que el gobierno federal creo que lo agarró descuidado en cuanto al tema de la salud. Los hospitales han estado con problemas todavía de medicamentos y de insumos. La responsabilidad que le ha dejado a los gobernadores para que ellos en sus estados vayan viendo el semáforo rojo y vayan viendo precisamente cómo está controlándose la pandemia esta, y por otro lado la actividad económica que está sumamente contraída, ¿no? Ayer escuchaba con mucha preocupación al sector gastronómico, al presidente de la CANIRAC a nivel nacional, hablar de 90,000 restaurantes que se han cerrado, que quizás no vuelvan a abrir. Estamos hablando de 2 millones de personas. Una de las industrias más afectadas precisamente y la que mejor paga es la industria del turismo. Los restaurantes, los hoteles, los bares, etcétera, visto sumamente afectados. Hemos visto que algunos puertos como Acapulco, como el caso de Puerto Vallarta, Cancún, etcétera, intentan poco a poco volver a la normalidad, pero con muchas restricciones. Hemos visto también con preocupación cómo a nivel mundial la industria turística hay problemas serios. Por ejemplo, hablemos de las líneas aéreas, hablemos de los hoteleros, de los prestadores de servicios, y pues es una cadena que poco a poco va aumentando, y que se requiere más que nada precisamente en estos momentos del sector gobierno para que haga estímulos. Por ahí estaba viendo una iniciativa de ley que posiblemente se llegue al Congreso el próximo mes, en lo que habrá algunos estímulos fiscales que el gobierno federal pretende hacer precisamente al sector empresarial, con el ánimo de que se reactive poco a poco la economía, poco a poco vayamos volviendo a la normalidad. También pues, es una esperanza el hecho de que haya 3 laboratorios muy importantes en el mundo en la búsqueda de la famosa vacuna, ¿no? Por ahí parece ser que ya algunos han acertado. Me gusta más el modelo inglés, donde se habla ya de 1,200 pacientes que se han curado con la vacuna, y pues ojalá para que lo más pronto posible tengamos esa vacuna a nivel mundial. Oye, Richard, cortador, ahora, hay un conflicto que señala que esta nueva reforma de las pensiones va a provocar informalidad en vez de la formalidad que es a quien va dirigido esta reforma, supuestamente. ¿Tú qué opinas, Richard? ¿Has escuchado eso de que hay unas voces que señalan que solo va exclusivamente obviamente a lo formal, pero que puede fomentar la informalidad?
¿Has escuchado algo de ese conflicto? Sí, por supuesto, Héctor, gracias. Definitivamente, este tipo de propuestas siempre generan diferentes posicionamientos, sobre todo entendiendo que la historia del desarrollo empresarial en México y particularmente en el centro de la República, pues ha sido de desaliento en algunos sectores estratégicos y una inteligente, entre comillas, sustitución de parte de los liderazgos es de la elusión. En muchas ocasiones se pasa a la evasión de la carga impositiva que aplica el gobierno, porque históricamente, repito, no ha sido equiparable la carga impositiva versus los incentivos o la dotación de servicios para el desarrollo empresarial que de parte de los gobiernos se ha brindado. Es por ello que persiste una cultura de resistencia hacia nuevos esquemas impositivos y seguramente algunos sectores se seguirán pronunciando a que este tipo de medidas desalienten. Sin embargo, como lo refería el contador Corona, es oportuno, primero, hay que entender en el marco general de la pandemia, es oportuno observar que este tipo de medidas, más allá de lo que puede implicar en el corto plazo, en aquel desaliento, etcétera, pues es un signo positivo en cuanto a la armonía o en cuanto a la gestión armónica que puede tener el aparato gubernamental con la clase empresarial. Sobre todo, primero, por un aspecto tan importante que se ha venido siguiendo en los últimos meses, que es la generación de confianza. Confianza para la inversión, que a pesar de que, si bien hay un nuevo esquema impositivo, quizá en el corto plazo vaya a ser una pendiente ascendente para todos los empresarios, porque hay que readaptarse, hay que enfrentar una carga impositiva distinta, que para algunos casos puede ser mayor. Sin embargo, va a procurar el mantenimiento de plazas de empleo, que es lo más importante. Y por supuesto, es un acto consciente para la reactivación económica, sobre todo porque los economistas en todo el mundo han referido que la recuperación, sobre todo en economías emergentes como México, puede ser en forma de L y no en forma de V, como lo han comentado, vamos, gráficamente la V, que tenemos una caída y un rápido ascenso, y así en la gráfica, o en forma de L, que tenemos una caída estrepitosa y que el crecimiento va a ser muy, muy lento, prolongado. Entonces se está buscando que no sea en forma de L, que sea en forma de V, y que bueno, habrá que echar mano incluso de estas disidencias, de estas diferencias que puede haber entre el sector empresarial y gubernamental, y yo lo considero en lo particular como analista un buen punto. Sí va a haber una resistencia, pero afortunadamente para el caso del aparato gubernamental, las capacidades de fiscalización, las capacidades de observancia han mejorado, así que esto va a ser una rearmonización de formas, de estructura, y por supuesto va a tener sus bemoles. ¿Cómo la ves, arquitecto? Yo sé que no es tu tema, pero la industria de la construcción va a influir mucho. Danos tu opinión antes de entrar a tu tema. Bien, pues coincidimos con todo el comentario de que previamente se está dando en la industria de la vivienda. Es un sector importante, que estratégico a nivel nacional. Es de todo sabido que este sector le aporta al país. En el último análisis de la cuenta satélite de vivienda que se levantó en el 2018, aporta más de 6 puntos al Producto Interno Bruto del país, el sector de la vivienda, y si ya sumamos el sector de la construcción, infraestructuras, pues seguramente estamos como en aquel, pegándole al 12 o al 13%, pero en la industria de la vivienda, por lo menos hasta la última cuenta satélite, que es todo un análisis anual que INEGI trabaja y publica, el sector y la industria de la vivienda aporta el 6% del Producto Interno Bruto y genera hasta poco más de 2.500.000 empleos en el país. Nosotros estamos convencidos que la industria de la vivienda es uno de los principales ejes y motores de la economía nacional, por lo que estoy mencionando. Además,
le brinda, desde luego, la vivienda es un ente de gran impacto desde el punto de vista social. Desde luego todos los mexicanos necesitamos una vivienda y por eso consideramos que es estratégico la producción de vivienda, el otorgamiento de créditos, toda una serie de políticas públicas que se deban de implementar. Igualmente, pues recientemente con esta situación de la pandemia, ya veíamos venir nosotros en los últimos años, hemos tenido históricamente baja en la producción de vivienda y particularmente aquí para hablar del caso de Tijuana, en el último pico más importante que tuvimos fue por allá en el año del 2011, cuando se producían en Tijuana alrededor de 19,000 viviendas. Fue bajando a partir del 2012 cuando entran en vigor nuevas políticas de vivienda. El 11 de febrero del 2013 que el gobierno de Peña Nieto impulsa las nuevas políticas de vivienda y empieza a tener una desaceleración importante, y aquí en Baja California y en Tijuana en especial, al año pasado fueron poco más de 5,000 unidades, es decir, de 19,000 viviendas que se producían anualmente en Tijuana en el 2011, al día de hoy, en el año anterior, se producen 5,000 viviendas. Y curiosamente la oferta crece más. En Tijuana tenemos, de acuerdo a los informes que el propio Infonavit publica en el último bimestre, en Tijuana tenemos poco más de 160,000 trabajadores que no han ejercido el crédito de vivienda. Y de estos 160,000 trabajadores, el 70 o el 75% de ellos gana menos de 10,000 pesos al mes. Si nos vamos a la estadística de lo que se ha venido produciendo, ese sector tan vulnerable, ese sector tan importante del 70% de población, debido a una serie de factores que se han incrementado y sobre todo recientemente, en los 2 últimos años, ha tenido un impacto más importante todavía que en los últimos 6 años anteriores. ¿Y a qué me refiero? A que no se han establecido políticas públicas importantes para el impulso y detonar la vivienda como un sector estratégico para el país. De acuerdo al Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, establece el Programa Nacional de Vivienda que en todo el país se tiene estimado que hay poco más de 9 millones de viviendas o de personas en rezago de vivienda. Y el mismo programa establece que con todas las políticas se van a poder desarrollar o desplazar poco más de 2 millones de viviendas. Es decir, si se identifica que hay un rezago histórico, producto del bono demográfico y la movilidad y todos los factores de crecimiento de nuevos matrimonios, de divorcios y demás, esos 9 millones de viviendas en el país, de acuerdo al programa nacional, establece que solamente va a tocar 2.4 millones de viviendas. Entonces, ese déficit se va a seguir manteniendo y rezagando durante muchos años. Particularmente aquí en Tijuana tenemos una situación muy compleja. Recordemos que vivimos en una zona estratégica. La localización de Tijuana, al estar ubicados con la economía más importante de Estados Unidos y de manera global también, estamos colindando con San Diego, con California, que esto le da a nuestra ciudad una localización privilegiada, donde si nos vamos un poquito al antecedente que me gusta a mí compartir casi siempre cuando tengo este tipo de charlas, lo que trato es de poner en contexto desde el origen de la ciudad de Tijuana, y me voy a remontar únicamente a los datos que pueden ser
soportados por diversos estudios de planeación urbana. En el año de 1950 es cuando empezamos nosotros a tener ya información importante. Y del 50 al 2000, si hacemos todo ese crecimiento y calculamos cuánto ha crecido Tijuana, tanto en población como en superficie territorial, podemos establecer que promedio Tijuana en cierta década, sobre todo el impacto más fuerte que tuvimos fue por allá entre el 2005 y el 2008 o el 2010. El desarrollo y el crecimiento de Tijuana se dio aproximadamente poco más de 2 hectáreas o 3 hectáreas diariamente. Recuerden también que en los 70s, producto de la migración de muchos jornaleros y trabajadores que vinieron a Tijuana con la intención de cruzar a los Estados Unidos, se quedaron muchos en esta ciudad tan próspera que brinda todas las oportunidades de empleo, industrial, todo lo que ya sabemos. La industria maquiladora atrajo de manera importante el crecimiento poblacional, el comercio. Aquí Tijuana es el centro político y de negocios y se convierte en una zona metropolitana estratégica, de tal suerte que el crecimiento siempre se ha desarrollado de manera exponencial y le voy a llamar explosiva. Regreso al dato de 3 hectáreas diariamente por décadas, por años, esta ciudad estuvo creciendo de manera exponencial. La ciudad cuenta con 92,000 hectáreas aproximadamente en su superficie territorial. Al día de hoy, de acuerdo a los últimos estudios de planeación urbana, estaremos aproximadamente en una superficie ya llegando al 50%, 42,000, 45,000 hectáreas seguramente tenemos ya de ocupación en la mancha urbana. ¿Y por qué hago todo este contexto? Para identificar cuál es el dato histórico de por qué crecemos tanto, y a donde quiero llevar en este diálogo de contexto es que nos ubiquemos en la demanda. La ciudad tiene una demanda muy importante, repito, 160,000 derechohabientes que en este momento no han ejercido un crédito. En la Cámara de la Vivienda, en Canadevi, se estima, al igual que el Plan Nacional de Vivienda, porque así lo establece también el Plan Nacional de Vivienda, que de toda esta demanda efectiva, el 20%, si hubiera un crédito, o si hubiera una oferta, estuvieran comprando su casa. Y ese 20% estamos calculando que puede ser 40,000 viviendas que en este momento, si hubiera una oferta, se estuvieran comprando. Pero ese es el sector formal. Si le damos la vuelta a la fotografía, el sector informal, que inclusive, de acuerdo a información y los datos estadísticos, está superando el 50% de la población económicamente activa. Por ahí, de acuerdo a estas cifras, deberá de andar en el 57% de la población trabajadora que le corresponde al sector informal. Los trabajadores, los independientes, propineros y demás. Pero cuando sumamos la población formal e informal, nuestra ciudad de Tijuana en este momento, si asumimos 50% formal y 50% informal, estaríamos hablando de poco más de 300,000 trabajadores. Repito, si nos vamos al 20% de esos más de 300,000 trabajadores, demandarían en este momento poco más de 80,000 unidades de vivienda, 80,000 unidades de vivienda, repito. ¿Y cuál es la oferta que se está presentando? Repito, el año anterior se desplazaron poco más de 5,000 viviendas nuevas y de la misma cantidad también viviendas usadas. Recordemos también que hay una reposición, hay viviendas que fueron abandonadas, que fueron ya no
los propietarios las dejaron, posiblemente se regresaron al interior del país, o algunos de ellos trasladaron su residencia a zonas concéntricas de la ciudad, o algunos de ellos inclusive pues seguramente cruzaron a los Estados Unidos. Entonces, de esta demanda tan importante, si hablamos que hay 80,000 viviendas de demanda potencial y hay una oferta de 5,000, pues entonces ahí es donde tenemos que encontrar el nicho de oportunidad para impulsar una política pública de gran importancia, como hace algunos años se contaba con ella, por ejemplo, el subsidio directo al trabajador. Hoy la vivienda social en Tijuana ya no se promueve, ya no hay desarrollos de vivienda social o económica, y de la clasificación de las viviendas entre social y económica, deberíamos de estar ahí tocando ese 75-70% de la población que acabo de mencionar, que es la que gana menos de 10,000 pesos al mes. Si lo encajonamos en UMAS, 2.6 UMAS, es el cajón más vulnerable, y estamos hablando de 55,000 trabajadores que ganan menos de 7,000 pesos al mes. 55,000 trabajadores que en este momento la oferta de vivienda más económica andará por alrededor de los 450,000 o 500,000 pesos. Ya no le alcanza a ese trabajador comprar una casa, ya no le alcanza. Es por ello que se tienen que impulsar políticas públicas. El subsidio que anteriormente la Comisión Nacional de Vivienda le otorgaba directamente al trabajador, dependiendo su edad, los años que estaba cotizando y diferentes factores. En algunos casos recibían un subsidio de la Comisión Nacional de Vivienda de alrededor de 50,000, 40,000, 60,000 o hasta 70,000 pesos en algunos casos, que le alcanzaba a ese trabajador a completar con su saldo de su cuenta de vivienda y con su crédito Infonavit para comprar una vivienda que, recordemos, también con todos los servicios, agua, drenaje, electricidad y todos los equipamientos. Entonces, deberíamos de estar analizando en este momento, y aquí en Baja California yo voy a puntualizar 5 nichos que tenemos que atender. El primero es impulsar una política pública de vivienda desde el ámbito municipal y estatal, y desde luego que se alineen a las políticas actualmente que el gobierno federal a través de la SEDATU y del propio Infonavit están promoviendo. Debemos de regresar a buscar ese impulso para detonar un sector estratégico, como ya lo repetí, que es el sector de la vivienda, pero también para atender a la clase trabajadora, a los que menos ganan y a los que menos tienen. De tal suerte que el segundo eje que nosotros hemos venido impulsando, y que esto es algo que a raíz y a partir de que se alinean las políticas de desarrollo urbano y de vivienda, que se derivan también de los acuerdos de la ONU y del Hábitat, en donde establece ciertos ejes rectores, y particularmente se detona y se promueve que la vivienda deba de estar en su localización en zonas concéntricas, es decir, dentro de la mancha urbana, que pueda tener acceso al transporte público, a los servicios, a las escuelas, a las fuentes de empleo y demás. Eso es lo que establece el Plan Nacional de Vivienda, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano de México. Sin embargo, nos encontramos con el segundo punto más importante, que es la reserva territorial. Repito, en Tijuana hay una reserva importante que todavía estamos hablando de poco más de 40,000, 45,000 hectáreas para las futuras generaciones. Y de acuerdo a esta política, la vivienda se tiene que concentrar en las zonas urbanas, concéntricas y demás, es decir, traer la vivienda al centro. Pero cuando hacemos la matemática, y esto es algo que yo lo debato mucho porque soy experto en el análisis
de proyectos de inversión para el desarrollo de vivienda y conozco perfectamente en cada cajón de vivienda qué le corresponde a cada concepto. Y me voy a referir al concepto de la tierra y me voy a referir al concepto de la infraestructura, agua, drenaje y electricidad. Hoy no es posible desarrollar proyectos de vivienda por los altos costos de la tierra. Hoy cualquier reserva en la colindancia y fuera de nuestra mancha urbana andará por arriba de los $60, $80, $100 el metro cuadrado. Y si le sumamos ese valor sobrevaluado excesivamente, no es posible desarrollar un proyecto para una vivienda económica. La infraestructura. Todos sabemos del problema que tenemos en Baja California, particularmente en la zona costa y aquí en Tijuana, del abastecimiento y la dotación de agua. Los desarrollos de vivienda en este momento, para que se puedan hacer proyectos importantes, se tienen que hacer las grandes obras de cabeza, traer acueductos, tanques de almacenamiento, grandes obras de infraestructura de plantas de tratamiento. Si sumo en un proyecto de inversión para un desarrollo de vivienda social o de interés social, le estuviera correspondiendo poco más del 20%, me atrevo a decir que el 22 o hasta el 25% del valor de la tierra, en algunos casos, de un proyecto de inversión. Pero lo vamos a dejar en el 20% por los valores que dije de los 60 o de los $80. Pero cuando le sumas toda la gran infraestructura de cabeza que tienes que generar, le sumas otro hasta el 15% o posiblemente poquito más. Ya estamos hablando de un 35% del 100% de un plan de negocios. Y si le sumas el costo de la edificación, ya estamos hablando de otro 40 o 45%. Entonces sumemos 40 y para ser generosos el otro 35%, estamos hablando del 75 o hasta el 80% entre el valor de la tierra, la infraestructura y el costo de la construcción. Y eso lo hace inviable. Voy a concluir con este punto. Se necesita impulsar una política pública de dotar de reserva territorial, dotada de infraestructura y que llegue directamente a proyectos de vivienda de interés social para que en una sinergia del sector público y privado, en este caso el gobierno estatal o federal, doten de reserva para efectos que se desarrolle la vivienda para los que menos ganan o los que menos tienen. Y el sector privado, en esta suma de esfuerzos y de todos ponen, desde luego, hace el complemento. La tercera, la planeación urbana, y recientemente la SEDATU acaba de informarnos y darnos a conocer un programa muy ambicioso para efectos de que todos los municipios cuenten con instrumentos de planeación urbana actualizados. En este momento, y de acuerdo a la información que genera la SEDATU, de 205 municipios que hay en el país con una población de más de 100,000 habitantes, 3 de cada 10 municipios cuentan con un plan de desarrollo urbano actualizado. Es decir, alrededor de 60 ciudades del país, de las 205, cuentan con un plan de desarrollo urbano actualizado. Tijuana no está en este caso o en este supuesto. El último plan de desarrollo urbano viene del año 2010 y la planeación urbana se tiene que estar generando de manera frecuente. El crecimiento de las ciudades y sobre todo un caso como Tijuana atípico por su fenómeno migratorio, la movilidad social y el desarrollo económico tan importante. Y le vamos a sumar también, ya lo mencioné, la migración tan importante, pero también toda esa, este es un dato que no podemos perder de vista y recientemente lo vimos, cómo ese fenómeno de migración de centroamericanos llegaron a Tijuana. ¿Cuántos miles, docenas o cientos de personas se quedaron aquí en Tijuana? Y los vemos hoy
estamos regresando a la Tijuana que no queremos nosotros tener, a la Tijuana de los años 70, donde veíamos cómo por doquier empezaban las invasiones. Recordemos cómo inclusive era un coto político, cómo se manejaban en aquel entonces estas situaciones. Hoy lo vemos por todas partes desparramadas ya, asentamientos humanos irregulares que afectan al crecimiento importante de la ciudad. Entonces, lo que nosotros estamos aquí estableciendo, y me regreso al tema de la planeación, en Tijuana no podemos tener un plan de desarrollo urbano que no se haya tocado ni movido hace más de 10 años. Lamentablemente, en la pasada administración municipal se hizo un trabajo a través del Instituto Municipal de Planeación, impulsaron un plan de desarrollo urbano y seguramente por las prisas y las carreras y hasta el tema político, desde luego que pudo afectar mucho. No descarto también la parte técnica que pudo haber tenido deficiencias, pero el Cabildo de la pasada administración aprobó un plan de desarrollo urbano con un horizonte para el 2030-2040. Y en este momento todavía no se publica. Y no se publica porque se volvió a actualizar, se volvió a rehacer, se volvió a hacer. Entonces, ¿Es un plan maestro de este que me estás hablando, Fernando? Es el programa de desarrollo urbano del Centro de Población de Tijuana. Es donde ahí se establecen todas las políticas públicas de desarrollo y de crecimiento y de planeación. Y Tijuana no puede estar en esta dinámica ya, porque Tijuana crece todos los días. Ya no estaremos creciendo seguramente a 3 hectáreas diariamente. El crecimiento poblacional, recordemos que teníamos una tasa de crecimiento poco más del 3 o del 4% y llegamos a tener inclusive hasta tasas de crecimiento del 9, del 7% anual. Hoy andaremos seguramente arriba del 1%. A ver, Fernando, vamos a darle una aterrizadita a esto para que nos entiendan quienes nos están viendo, porque estás hablando muy técnicamente y quizás muchos no lo entiendan. Vamos a hablar de tres tipos de vivienda. La social, que tú me dices, a las cuales no tienen acceso ahorita esas personas que son trabajadores, la mediana y la alta, que son los edificios que hoy estamos viendo que se están construyendo dentro de la ciudad. Correcto. Yo veo aquí dos problemas. El primero que veo es precisamente los números fríos que acabas de dar, de una ciudad tan dinámica como Tijuana, y que a raíz del cambio que hizo de las políticas públicas de la SEDATU, Enrique Peña Nieto, la construcción hacia la marcha urbana y agotar precisamente esas reservas, y se amplía hilo vertical. El quebranto de algunas de las principales constructoras del país, de la vivienda popular, diríamos así, ¿no? O el alejamiento de la ciudad. También yo he visto otro problema, Fernando, de que la mayoría de los empleados están buscando su chamba, sea en las industrias maquiladoras, sea en el sector servicios, sea en el comercio o sea en el turismo. Y veo con tristeza, por ejemplo, que la mayoría vive alejado de las afueras de la ciudad y sus trabajos están en Otay, en los parques industriales o en el centro. Y a veces me dicen, y lo comentan ellos, que se gastan alrededor de 2-3 mil pesos, nada más en trasladarse de un lugar al otro, y 4 horas perdidas, 2 para llegar y 2 para regresar. 8 horas de trabajo, 2 para llegar son 10, y 2 para regresar son 12 horas. Y veo que muchos optaron por abandonar esas viviendas que estaban alejadas de la ciudad, de la mancha urbana, vinieron a rentar departamentitos cercanos a los centros o núcleos de trabajo, que dicen, si me voy a gastar 3 mil pesos en un departamentito y vivo aquí 20 minutos de mi chamba o de mi trabajo, pues prefiero rentar un departamentito y poder tener más tiempo con la familia y con mi trabajo y buscar horas extra. Eso es un fenómeno que yo lo he visto. El otro, el abandono de muchas viviendas que se hizo popular o social fuera de la mancha urbana de la ciudad, y que están abandonadas esas casas y se han convertido en un problema, y que Infonavit no le ha dado solución, y que también las personas que trabajan no tienen el acceso económico para poder pagar eso. Y luego viene la clase media,
Y los jóvenes de ahora, los millennials, quieren vivir en condominios. Como que a muchos nos cuesta trabajo vivir en condominios. Estamos acostumbrados, la generación mayor, a vivir en tu casita chiquita, mediana o grande, y no vivir en condominios. ¿Qué me puedes dar, qué explicación me puedes dar a esto? Bien, pues hice el comentario de los cambios de política pública derivados ya de todos los acuerdos que se conocen. La vivienda tiene que tener algunas características en esta nueva figura de política pública. Lo que comentas, Octavio, debe de estar en su localización, debe de estar en una zona concéntrica. En relación a lo que comentas, efectivamente, en esas décadas o en esos años donde se atendió el rezago habitacional tan importante que se tenía, se desarrollaron proyectos de vivienda, desde luego el factor de la tierra, si nos regresamos a lo que estoy comentando Es también muy de cara. origen, es muy cara. Entonces había que en esos grandes proyectos buscar que la tierra fuera a un valor que permitiera de que se desarrollaran estos proyectos. El otro factor que la política nacional y la política pública de vivienda es el concepto de vivienda asequible, es decir, que la vivienda sea a un precio que lo pueda comprar un trabajador, sobre todo los que menos ganan. Para todas esas acciones de vivienda que se detonaron en el pasado, hay una gran cantidad de factores y de acuerdo a muchos estudios que se han realizado, voy nomás a mencionar 2 o 3 de ellos de los que consideramos que son los más importantes. El fenómeno de la migración, hay mucha gente que dejó esa vivienda y ya lo mencioné, se regresa también a sus lugares de origen. Número 2, el tema de la seguridad o de la inseguridad también afectó mucho también, al fenómeno del abandono. 3, la distancia a los centros de trabajo, a las escuelas, a los equipamientos. Recordemos que nuestro país tiene un problema muy fuerte de movilidad, de transporte, que cuesta al año más de 940,000 millones de pesos de impacto a nivel país, el hecho que tengamos un sistema de transporte tan deficiente. Aquí en Tijuana no es la excepción, se convierte todavía más grave todavía por lo deficiente que es el transporte público. Entonces, si no tienes la accesibilidad a los desarrollos de vivienda porque no tienes el transporte, la gente abandona su vivienda y busca estar lo más cercano a donde trabaja para evitar esos largos recorridos y esas largas distancias, Octavio. Yo creo que ese es un tema que se tiene que ver de manera transversal y de manera integral, estratégico, sobre todo el transporte. Debe de ser un transporte que le brinde servicio a las masas, a toda esa masa de población. Ahora bien, lo que mencionas efectivamente, el mercado de la vivienda, al inhibirse la producción de la vivienda económica o de bajo valor o de interés social, se voltea a ver el otro segmento de vivienda, que es la vivienda media, la vivienda residencial. El 70% de la producción en acciones de vivienda, es decir, en viviendas que se construyen en Tijuana, en cantidades le corresponde a viviendas de menos de 650,000 pesos. Pero el 30% le corresponde en unidades, en cantidad de viviendas, a la vivienda media, residencial y residencial plus. La vivienda media tiene un valor promedio de 1,900,000, la vivienda residencial tiene un valor promedio de 3,500,000 y la vivienda residencial plus un valor promedio de casi los 8 millones de pesos. Ese 30% de cantidades de vivienda que se construyen anualmente aquí en Tijuana corresponden casi el 70% de los ingresos de lo que se financia o de lo que se fondea. Entonces, el 30% en viviendas corresponde al 70% de ingreso o de valor ticket de venta.
Y ahí es donde el desarrollador está encontrando el nicho y la beta para atender ese mercado, que también es un mercado bastante importante, muy numeroso y que no había sido atendido. De tal suerte que estamos viendo en los últimos años cómo se ha impulsado el desarrollo de la vivienda vertical, que para esos segmentos, de acuerdo al ticket de venta que acabo de mencionar, desde luego sí cumple, o sí es posible, o sí es viable hacer un proyecto de inversión. Y por eso estamos viendo desarrollos de vivienda vertical, que también es deseable y le genera pues apetito. Hay un apetito importante por residentes del sur de California que vienen ya sea para inversión o vienen también a comprar aquí su vivienda. Yo he tenido la experiencia de ser director de una empresa desarrolladora de vivienda y en los últimos 2 años o 3, nuestro plan de ventas en estos desarrollos que teníamos, el 60% de nuestras ventas era de economía americana, del sur de California. Nos llamó mucho la atención cómo de cada 10 casas que vendíamos, 6 era de economía americana, México-americanos, paisanos. Y cuando viene la era Trump, que viene y anuncia que todas esas políticas que empezó a impulsar en contra de los indocumentados o de los mexicanos que viven en Estados Unidos, muchos de ellos se vinieron a Tijuana a hacer una inversión. Yo platiqué con muchos de ellos, con muchos amigos, y les voy a llamar paisanos como para que nos entendamos, o compatriotas que están viviendo en California. Yo platiqué con muchos de ellos porque me llamaba la atención cómo fue creciendo ese fenómeno de escuchar a la gente que quiso venir a guardar su patrimonio aquí en México y particularmente en Tijuana. Entonces, repito, 6 de cada 10 ventas era de economía americana. Por eso digo, es un apetito la zona estratégica Tijuana. Y voy a concluir ya con el comentario sobre el proyecto vertical residencial. Esa es la apuesta. La apuesta es dirigirnos a ese tipo de proyectos de desarrollo de vivienda. Y para esos cajones o segmentos de mercado no hay ningún problema porque el propio proyecto lo hace viable financieramente hablando, que ese negocio, ese proyecto de inversión, donde tenemos que encontrar la fórmula correcta para evitar lo que acabas de comentar, y bien comentado, Octavio, porque hay una cantidad importante de viviendas que se abandonaron, es cómo podemos hacer que la clase trabajadora que menos gana y que menos tiene pueda tener una vivienda en las zonas céntricas de nuestra ciudad. Eso, Fernando, para evitar lo que tú acabas de señalar. Yo crecí junto con Tijuana y me tocó ver Cartolandia allá debajo del Puente México. Me tocó ver las invasiones que se daban en esta ciudad y pues como poco a poco se fueron regularizando, ¿no? Pero tienes mucha razón. Ahora caminas por diferentes áreas de la ciudad y estás viendo Cartolandia por todos lados, invasiones de muchos predios, inclusive valiosos, cercanos al canalización del río. Y esa es la Tijuana que no queremos, pero también es un segmento de mercado que el gobierno y la sociedad debe de enfrentarlo y debe de buscarle solución. Eso va a demeritar también la imagen de Tijuana y la vivienda también popular. Es correcto, Octavio. Y pues bueno, igual ya para ir concluyendo y para cerrar el círculo de esta interesante pues oportunidad que me están dando ustedes, Octavio, Héctor, Ricardo, de transmitir al mercado inmobiliario en Tijuana. Tenemos grandes oportunidades en esta ciudad. Nos sigue poniendo en un privilegio nuestra ubicación estratégica, ¿sí? Sigue siendo muy importante para el mercado inmobiliario Tijuana. Hay una alta demanda, hay una cantidad de hipotecas muy importantes. Recordemos, Infonavit volvió a relanzar recientemente una política muy agresiva
en esta pandemia, de darle una prórroga a los derechohabientes que tenían un crédito de hasta 6 meses, inclusive más para el diferimiento de su pago de la vivienda. Infonavit está instrumentando programas muy interesantes como el de Unamos Crédito, que ahora se puede sumar un crédito o jóvenes o personas que viven en la misma vivienda y que comparten las casas, roomies, como les dicen, ¿sí? Ya se puede hacer esto. Infonavit está haciendo grandes cosas, inclusive acaban de, también importante, pero están buscando un producto para que compra hoy y paga después o empieza a pagar después. Están haciendo también interesantes estrategias para el desperfilamiento de los trabajadores, que en esta situación de pandemia que vemos con preocupación como en estos primeros 5 meses del año, porque es la estadística con la que contamos, ya tenemos una pérdida del 27% en este año del desplazamiento que deberíamos de llevar. Es decir, en el mes de marzo, cuando inicia la pandemia, al mes de mayo ya tenemos un decrecimiento del 27%, y esto es una cantidad importante que nunca la habíamos visto. Siempre el desplazamiento de vivienda es creciente. Y pero tampoco habíamos tenido una crisis. Es correcto, es correcto. Fernando, sí. Fernando, ya casi se termina el programa. A mí sí me gustaría que pudieras, con tu visión y tu gran experiencia, ¿qué puedes recomendarle a las nuevas generaciones, a los nuevos profesionistas, a los papás de esos nuevos profesionistas y nueva generación, para efectos de proyectar cómo adquirir su vivienda a un corto, mediano plazo? Vamos, primero ahorita salir de este problema de la pandemia, estabilizar tus ingresos, los que fueran, cómo los padres puedan hoy empujar a los hijos, a lo mejor con un enganche para una casa, o para cómo orientarlos a los muchachos para que vayan cuidando su crédito. ¿Qué les recomendarías a las nuevas generaciones y a sus padres para que vayan perfilando, en vez a lo mejor de comprar un carro nuevo, o a lo mejor de que se la lleven viajando por todo el mundo, qué tendrían que ir haciendo para ir adquiriendo o perfilándose a adquirir una vivienda aquí en una ciudad tan cara como es Tijuana? Pues en primer lugar, lo que nosotros recomendaríamos, Héctor, es que adquieran una cultura del ahorro. Que el ahorro es muy importante porque te genera historial de crédito en el buró, o también te genera el antecedente de que puede ser, hay proyectos que se están evaluando desde mucho tiempo atrás, para aquellos trabajadores informales. Lo que están proponiendo es el pago con opción a compra, es decir, estás pagando una renta y en determinado tiempo, cuando se vea el comportamiento positivo de ese crédito que le fue otorgado, se hace la conversión a la operación ya de la compra-venta. Ese puede ser uno de las recomendaciones, sobre todo lo que los mexicanos no tenemos como un hábito o como una cultura, son las finanzas personales. Yo creo que ese también es otro tema que deberíamos de buscar, el tener unas finanzas personales sanas, de familia, la cultura del ahorro, el hacer el historial de crédito y demás. Y las oportunidades y las ofertas van a estar. Repito, Tijuana es una localización muy importante, estratégica. Ya lo dije, el desarrollo económico, ustedes bien lo saben, cuántos miles o cientos de millones de dólares se generan anualmente. Por ejemplo, más de 2.100 o 2.200 millones de dólares únicamente con el turismo médico.
Hay más de $1,000 millones en inversiones de infraestructura médica. En Tijuana tenemos más del 50% de los trabajadores obedecen a la industria maquiladora. Se siguen asentando y se van a seguir aquí localizando industrias. Ahora con lo de la pandemia hay una demanda muy importante de suelo para parques logísticos y seguiremos viendo cómo Tijuana estratégicamente va a ser un hub de logística o de parques industriales de logística que hoy son tan demandados. Y Tijuana en este momento, si hubiera tierra dotada con infraestructura, y me refiero a la Comisión Federal de Electricidad, que es uno de los principales temitas ahorita que preocupan al sector industrial, estuviéramos viendo cómo se están asentando industrias. Bueno, Tijuana... Sí, Ricardo. Sí, muchas gracias, Héctor. Pues bien, se nos ha terminado el tiempo en esta transmisión tan interesante. Desde luego que hablar de mercado inmobiliario abarca, como ya lo precisaba el arquitecto Zamora, todos los sectores de la actividad económica, puesto que es la piedra angular para el desarrollo de nueva inversión productiva, y obviamente sienta las bases para un crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo. Queremos agradecerle la participación especial al presidente de AMPI, el arquitecto Fernando Zamora, la participación especial en este día también de Héctor Díaz. Héctor, estaremos pendientes de tus reportes de análisis de medios en cuanto a política empresarial de la región, y por supuesto la participación este día también de nuestro líder, el contador Octavio Corona. Muchísimas gracias a todos. Soy Ricardo Cortés. Les agradecemos de parte de todos quienes colaboramos en esta multiplataforma y los invitamos a que nos sigan y nos den like en nuestras diversas redes y plataformas de información. Muchísimas gracias. Que pasen todos un excelente fin de semana. Gracias, excelente. Gracias, Fernando. Gracias. Saludos a todos. Buen día, buen fin de semana. Hasta luego. Llegó la temporada de calor. El aire acondicionado no es suficiente y sientes calor, sudor, irritación e incomodidad por las altas temperaturas. Defender Glass cuenta con la película de control solar que tiene un 99% de rechazo a los rayos UV, un 90% de reflectividad solar y además un 79% de reducción de calor. Conoce los beneficios. Te previenen de los rayos UV que provocan daños en la piel, mejoran el confort, son ahorradores de energía, aumentan privacidad y reducen decoloración y resplandor. Cuida tu piel y disfruta el sol desde el interior de tu auto, casa, oficina o negocio. No lo pienses más y ven a Defender Glass. Defender Glass, películas de seguridad y control solar.